El título del mensaje que me ha sido asignado es Discípulos de la Cruz. Y yo he querido usar ese título a propósito, porque muchas veces estamos hablando de que estamos haciendo discípulos y entendemos que no debemos hacer discípulos de un hombre y decimos que estamos haciendo discípulos de Cristo. Y yo creo que eso es una buena cosa. Pero por otro lado, si tú logras entender la cruz de ese Cristo, entonces yo creo que esa persona quizás tú tenga un mejor entendimiento de lo que implica ser un discípulo de ese Jesús, precisamente, de ese primer maestro. Nosotros conocemos su mensaje, el mensaje del Evangelio, y ese mensaje es un mensaje para ser recibido, pero es también un mensaje para ser entregado, para ser compartido, para ser proclamado. Y yo creo que la proclamación de ese mensaje, el reflejar ese mensaje, el poder entregar cada momento, cada ocasión, cada recurso de tu vida a las implicaciones de ese mensaje o a la persona que nos dejó dicho mensaje, es la esencia de una vida discipular. Yo creo que si nosotros llegáramos a producir discípulos de la cruz, quizás entonces hubiésemos o estemos alcanzando el fruto que verdaderamente necesitamos. En realidad, este mensaje para líderes y pastores, evangelistas, discipuladores, es más importante de lo que pensamos, porque Cristo nos dijo en Lucas 6:40 que todo discípulo, cuando es entrenado bien, será exactamente como su maestro, de manera que nosotros reproducimos discípulos conforme a la calidad de discípulo que nosotros somos. Déjame decir eso otra vez. Nosotros reproducimos discípulos conforme a la calidad del discípulo que nosotros somos, si creemos lo que Cristo dijo, que cada discípulo cuando es entrenado bien será igualmente igual a su maestro. Nosotros necesitamos entonces, como líderes, como pastores, como discipuladores, entender mejor entonces cómo nosotros debiéramos reflejar la persona de Jesús de una manera que pueda impactar a otros, que quieran entonces seguir nuestro ejemplo de la misma manera que nosotros estamos siguiendo el primer ejemplo, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que es exactamente lo que el apóstol Pablo dice: imitadme a mí como yo imito a Cristo. Quizás una de las debilidades que hemos experimentado al formar discípulos es que no estamos produciendo discípulos conforme a la entrega que Cristo nos dejó, nos modeló, o no hemos entendido bien la obra de Cristo en la cruz y no hemos producido entonces discípulos de esa cruz. Y yo creo que la mejor persona para dejarnos ver cómo luce, cómo siente, cómo piensa un verdadero discípulo de Cristo o un verdadero discípulo de la cruz de Cristo es el apóstol Pablo. No creo que hay ningún mejor ejemplo que su vida. Entonces yo voy a tomar una porción de una de sus cartas, la voy a leer y voy a tratar de desempacar en los minutos que tenemos por delante alguna de esas enseñanzas que quedan plasmadas aquí. Es un texto ampliamente conocido que yo creo que ha sido usado para hablar de redención, de reconciliación, ha sido usado para ayudarnos a entender lo que implica ser un embajador de Cristo, pero en esta ocasión yo lo estoy usando para definir cómo siente, piensa un discípulo verdadero, un discípulo de Cristo real, qué lo motiva, qué lo empuja, cuál es como el combustible que lo mueve. Y entonces con ese entendimiento estaré leyendo de la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, y voy a leer a partir del versículo 9. No lo voy a llevar hasta el 21, que es donde termina a propósito, y nos vamos a quedar en el versículo 17. Esto es lo que Pablo escribe en el texto de la Biblia de las Américas. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos, subraya esa palabra ahí, serle agradables. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo.
Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pero a Dios somos manifiestos, y espero que también seamos manifiestos en vuestras conciencias. No nos recomendamos otra vez a vosotros, sino que os damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengáis respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para vosotros, si estamos cuerdos es para vosotros. Pues el amor de Cristo, escucha, nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos. Por consiguiente, todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. En el texto que yo acabo de leer hay múltiples enseñanzas. Yo no tengo el tiempo y de hecho ni la intención de cubrirlas todas. Yo quiero tomar básicamente 5 enseñanzas que me muestran qué motivó a Pablo a ser el hombre que llegó a ser. ¿Qué motivó a Pablo a ser el evangelista, el plantador de iglesia, el discípulo entregado que él llegó a ser? ¿Cuál fue el combustible de toda su obra? Y entonces, con eso, yo creo que podemos tener una idea de qué es lo que Cristo anda buscando. Entonces, ¿qué motivó a Pablo? Motivación número 1. El hecho de que él entendía claramente de que llegaría el día cuando él tendría que rendir cuentas a su amo de todo cuanto había hecho, sea bueno o sea malo. Número 2, versículo 11 ahora, lo que yo acabo de decir estaba en el versículo 10, está en el 11, el conocer el temor del Señor. Eso es lo que Pablo dice, por tanto, conociendo el temor del Señor. Número 3, el amor de Cristo que lo apremiaba, lo empujaba. Número 4, su sentido de gratitud hacia la obra de Cristo a favor nuestro, eso está en el versículo 15. Y número 5, la nueva perspectiva adquirida de lo que es una nueva criatura, hasta el punto que ya él entendía que no podía hacer nada o considerar a nadie conforme a la carne. El entendimiento que Pablo adquirió de la obra de Cristo a favor nuestro es lo que lo motiva y lo llevó a ser el gran Pablo, si pudiéramos llamarle, que las Escrituras nos presentan. La realidad de que habría un día en que él tendría que rendir cuenta de los dones, talentos, oportunidades, recursos, personas con las que interactuó. Él tendría que rendir cuenta de todo eso ante su Señor. La reverencia que Pablo adquirió por Cristo mismo, su sentido de gratitud por el amor de Cristo, su entendimiento del mensaje de la cruz, su pasión por los perdidos, su dedicación a la causa de Cristo, su disposición a sufrir por causa del Evangelio y su habilidad para hacerlo todo para la gloria de Dios. Ese ejemplo no ha sido sobrepasado, ni siquiera igualado en 2000 años de historia. Yo creo que si nosotros revisamos toda la historia de la iglesia, tú no vas a encontrar a una gente que haya podido sobrepasar ese ejemplo de vida a favor de la causa de Cristo. Pero comienza con un entendimiento de a quién Él le sirve y sigue con un entendimiento de la obra redentora de ese Señor a su favor. Entonces nota cómo Pablo dice que todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Pablo está consciente de ese momento, de esa realidad, de lo serio que será a pesar de disfrutar de salvación. Yo no creo que nosotros pensamos de esa manera. Yo creo que nosotros estamos contentos con saber de que tenemos salvación, pero no se nos ocurre pensar que esto será un momento sobrio de rendir cuenta de qué fue lo que hice, como aquel hombre en la parábola de los talentos, que le entregaron 1, a otro 2, a otros 5,
y luego aquel que le entregaron uno no lo perdió, lo guardó, pero al final no hizo nada con él y Cristo lo reprende. Esa sola realidad llevó a Pablo a considerar que él tenía que ser un buen mayordomo de todas y cada una de las cosas que el Señor le había entregado, incluyendo los discípulos mismos que el Señor le había puesto en sus manos. La palabra traducida ahí en el versículo 10 como tribunal de Cristo, en el lenguaje original es conocida o es bema, la palabra, el vocablo que es traducido ahí en español como tribunal. Y el bema era como una especie de trono que se usaba en los Juegos Olímpicos, donde se sentaba, ¿verdad?, la persona que iba a entregar el premio, el galardón, y tenía varios escalones, y entonces la persona que había ganado la competencia tenía que subir por esos escalones para recibir su premio. De hecho, el trono de Herodes era llamado bema, el trono de Pilatos, el trono de Festo. Y Pablo está usando esa palabra para ayudarnos a entender un poco que de esa misma manera hay como una recompensa que yo voy a recibir. O quizás hay recompensas que no voy a recibir. Y de hecho la palabra habla de recompensas a recibir y habla también de recompensas a perder conforme al uso que nosotros hayamos hecho precisamente de esas oportunidades entregadas por Dios a nosotros. Nosotros hemos recibido dones, talentos, oportunidades, relaciones, ocasiones, momentos especiales, encuentros especiales, y todo eso será evaluado a la luz de lo que Dios esperaba de nosotros. Entonces, la primera cosa que motiva a Pablo, en un buen sentido, lo motiva a correr mejor, lo motiva a querer terminar la carrera, es el hecho de que al final de la carrera hay un galardón, es cierto, pero hay una revisión antes de ser galardonado. La segunda motivación aparece en el versículo 2. Pablo dice, por tanto, o porque, pues, dependiendo de la traducción que usted tenga, por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Nota que este versículo comienza con un por tanto, o un por qué, o pues. Entonces eso tiene que estar conectado con esta rendición de cuenta. Pablo dice entonces que él, conociendo el temor del Señor, la palabra o la frase temor del Señor en el Nuevo Testamento tiene el sentido no tanto del miedo humano que nosotros conocemos, sino ese sentido de admiración, ese sentido de reverencia por la santidad de Dios. Y Pablo dice, conociendo esa reverencia, conociendo esa majestad, conociendo esa santidad del Señor que está sentado en el bema, en el tribunal, ese día cuando yo tenga que ser revisado, entonces yo hago algo, yo persuado a los hombres, yo vivo mi vida tratando de persuadir a los hombres de no solamente la necesidad de su salvación, yo estoy tratando de persuadir a los hombres también de las consecuencias severas y eternas que implica entrar a una eternidad sin haber conocido a la persona de Jesús. Pablo ha llegado a conocer el peso de la justicia de Dios y él no quiere que esa otra persona a quien él le está hablando, está viendo, tenga que quedar bajo dicho peso. Al mismo tiempo, Pablo ha conocido el peso también de la gracia perdonadora de Dios, de su misericordia, de su amor, de su paciencia, de su santidad, y todo eso constituían como motivadores que lo impulsaban a hacer todo lo que él estuvo a punto o dispuesto a hacer. Pablo tenía un sentido de asombro ante su Señor. Conociendo todo eso, entonces, Pablo dice, yo no me cruzo de brazos, yo no permanezco pasivo, yo no me pongo a orar simplemente y le digo a Dios, bueno, como tú eres el que salva y la salvación viene de ti y tú eres quien la da de principio a fin, pues yo no hago nada, yo simplemente oro y espero. No, Pablo tiene convicción. Pablo tiene una convicción de que ese evangelio que lo salvó a él, que necesita ser que cada hombre necesita para su salvación, tiene que ser proclamado, como nosotros leemos en la carta de Pablo a los romanos. Y ¿qué leemos? Que la fe viene por el oír, y el oír como por la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que van a oír? O la palabra de Cristo es el mensaje de salvación.
Pablo es un hombre lleno de convicción en términos de la necesidad de predicar el evangelio, de nosotros ser instrumentos de predicación, porque si no escuchan, que es exactamente lo que le dice a los romanos en el capítulo 10, ¿cómo van a escuchar si no son enviados? ¿Cómo van a escuchar si nadie va, si nadie va a hacer el trabajo? ¿Y cómo van a ir si no son enviados? Le dice Pablo. De manera que el más grande apóstol de todos los tiempos dice, conociendo el temor del Señor, yo hago algo al respecto. Yo persuado a los hombres. Y yo creo que eso es importante que nosotros lo podamos ver, rumiar. Conociendo, dice Pablo, reverentemente su justicia acerca del juicio venidero. Conociendo sobre aquellos que no han creído y murieron y pasaron a una eternidad de condenación. Yo proclamo el evangelio que a mí me sacó de las tinieblas a su luz. Pablo no solamente estaba convencido acerca del juicio venidero, Pablo estaba convencido del poder del evangelio. Yo creo que eso es importante porque quizás ese es el problema, que nosotros quizás no tenemos tanto convencimiento, tanta convicción acerca del poder del evangelio para abrir los ojos de aquellos que están ciegos. El poder del evangelio para ablandar el corazón duro, el corazón de piedra con el que nosotros nacemos. El poder del evangelio para convencer a los hombres de sus pecados, para convertir el corazón, para libertar a los cautivos, para cambiar la forma de pensar, la forma de sentir del ser humano. Quizás parte del problema es que nosotros no estamos tan convencidos como Pablo, porque Pablo dice que yo persuado a los hombres. Bueno, si Pablo persuade a los hombres, eso por definición implica que él fue un hombre también persuadido por el mismo evangelio y el poder del evangelio y la gracia del evangelio. Entonces, yo tengo que preguntarme ahora si verdaderamente yo soy lo suficientemente convencido del poder del evangelio y de la necesidad de evangelizar. Porque quizás, si yo no he sido un mejor discipulador, si yo no he ido a discipular, y cuando digo ido, no me estoy refiriendo a ser misionero, no, a vivir una vida donde las interacciones que yo tengan la motivación de llevar un mensaje de salvación a personas que aún no han escuchado y aún más allá, porque el evangelio a veces lo limitamos simplemente al mensaje de salvación y se nos olvida que aún la santificación misma que ocurre después de creer es una consecuencia, es una implicación de todo lo que el evangelio nos revela. Quizás, piensa por un momento, quizás yo no he experimentado el poder del evangelio con la fuerza necesaria para empujarme. Quizás esa es una de las razones. Tal vez nos hemos sentido cómodos y en nuestra comodidad nos sentimos seguros porque ya yo tengo salvación. Entonces, como ya yo tengo salvación, quizás el amor por el prójimo, por el otro, el perdido, quizás no es algo que es como de primera importancia porque ya mi seguridad ha sido garantizada. O quizás yo estoy muy ocupado y soy uno como esos que fueron donde Cristo. Y Cristo le dice, ven y sígueme. Le dice, no, Señor, mira, es que yo todavía tengo una tierra que tengo que vender. Mi padre todavía no ha muerto, yo lo voy a atender y cuando él muera, entonces yo voy a venir, te voy a seguir. Y Cristo le dice, bueno, ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es digno de seguirme. Pablo también era un hombre convencido de los propósitos de Dios para la humanidad. Pablo no estaba simplemente convencido de que Dios tiene un propósito para su vida. No, Pablo sabe que nuestro Dios es un Dios global, por así decirlo, universal, y Él tiene un plan para toda la humanidad, y de hecho, tiene un plan para todo el universo. Y Pablo está convencido de eso, y él sabe que Él es, junto con todos nosotros, de los instrumentos elegidos para hacer precisamente esa obra. ¿Qué más motivó a Pablo? Hemos hablado de dos cosas en esencia. El temor del Señor, él conociendo el temor del Señor, y el hecho, esa fue la número 2, la primera, sabiendo que íbamos a
o vamos a rendir cuenta ante el tribunal de Cristo. Número 3, como motivación para Pablo, es el amor de Cristo, versículo 14. El amor de Cristo me apremia, me constriñe, habiendo llegado a la conclusión que uno murió por todos. Ahí donde comienza la comprensión del amor de Cristo. Es que el que no conoció pecado fue hecho pecado. Aquel que estaba disfrutando de su gloria dejó la gloria precisamente por amor al mundo. Tanto amó ese Cristo al mundo que, tanto amó Dios al mundo que nos dio a su unigénito. Tanto amó el unigénito también al mundo que dio su vida para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. El apóstol Pablo entonces se siente ante esa realidad, como yo he hablado en otras ocasiones en nuestra iglesia, que él ha sido colocado por el amor de Cristo entre una espada y la pared. Ese es como el sentir la fuerza de esta expresión en el original. Que cuando Pablo dice el amor de Cristo me apremia, es como que me ha empujado en contra de una situación donde no me deja con ninguna alternativa que no sea la de hacer algo a favor de su causa, porque es tan extraordinario lo que yo he experimentado, que el amor de Cristo me controla. Esa sería otra forma de pensar, que es lo que Pablo está tratando de decir. Si quiero ir en esta dirección, no puedo ir porque el amor de Cristo me tiene tan controlado que me lleva en la dirección de los perdidos. Escucha cómo Pablo llegó a entender su misión, su llamado. Cuando escribe a los romanos, en esa carta, ¿verdad?, que le escribió antes de haber estado en Roma, ya tenía amigos allá, pero nunca había estado allá, era gente que él había conocido en sus viajes, y en Romanos 1:14 dice, tengo obligación, tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes, yo estoy obligado a predicarle este mensaje de salvación a todo el mundo. ¿Te imaginas que nosotros tengamos la misma convicción y yo me sienta obligado a predicar el mensaje del Evangelio a niños, a jóvenes, a mis hijos, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo? ¿Qué es lo que Pablo entendió que nosotros quizás no hemos entendido? Porque Pablo está siendo movido de una manera que yo no soy movido, o nosotros no somos movidos. Número 1, algo que ya yo mencioné, el inocente murió por el culpable. El Rey de Gloria dejó su gloria, vino aquí a la vergüenza, nos encontró en vergüenza para llevarnos a su gloria. Que Cristo, el Santo, se dejó clavar en un madero, pero lo hizo por el malvado. Que el dador de vida entregó su vida justamente para sacarme a mí de mi muerte espiritual y llevarme a la vida eterna. De manera que la realidad de la cruz de Cristo, porque todo lo que yo acabo de mencionar está relacionado a la cruz de Cristo. La realidad de la cruz de Cristo movió a Pablo profundamente a vivir de la manera que vivió y a entregar cada momento a la causa de Cristo. Por eso es que él escribe a los filipenses y le dice, para mí el vivir es Cristo. En otras palabras, Cristo no es una parte importante de mi vida. Cristo no es la parte más importante de mi vida. No. Cristo es mi vida. De manera que eso es como tú y yo nosotros tenemos que pensarlo. El hecho de que Cristo sea mi vida no implica que yo tenga que ser un misionero, pero sí implica que yo vivo cada realidad que me toca vivir a la luz de lo que ya yo soy en Cristo. ¿Cómo es que Dios puede clavar a su Hijo para el perdón de mis pecados y que yo pueda permanecer pasivo ante la perdición de los demás? Yo creo que el apóstol Pablo dimensionó eso que yo acabo de mencionar. Y nosotros necesitamos hacer lo mismo, porque yo creo que nosotros hemos trivializado muchas veces, no simplemente el mensaje del Evangelio, hemos trivializado la obra redentora de Cristo a nuestro favor. Yo creo que hemos minimizado la cruz. Yo creo que hemos menospreciado su sacrificio hasta el punto que, honestamente, cuando contemplamos la cruz, la obra redentora, no nos impacta ya, no nos causa asombro,
no nos deja marcado, no nos mueve, no nos causa sentido de asombro como, wow, a la verdad que Dios haya podido encarnarse y darse de la manera como lo hizo. Yo creo que si la cruz nos motivara, nos impactara de la forma como debiera hacerlo, nosotros fuéramos, sin lugar a dudas, fuéramos mejores evangelistas, mejores pastores, mejores predicadores, mejores plantadores, mejores misioneros, mejores ciudadanos, mejores padres, mejores madres. Nosotros fuéramos mejor en cualquier área. ¿Por qué? Porque la cruz me llama a una entrega total, de tal forma que yo pueda verdaderamente reflejar que he entendido el amor de Cristo por mí. Mira a nivel práctico la importancia que tiene para mi vida individual incluso, entender el amor de Cristo, que Pablo dice en mi apremia, que Cristo dice, si me amáis, obedeceréis mis mandamientos. Entonces, ¿qué resulta? Que yo tengo que amar a Dios para motivar mi obediencia. Pero resulta que el amor es de Dios. Dios es quien puede darme amor para que yo le devuelva amor. Entonces, para eso yo necesito ser impresionado por el amor de Dios. Yo necesito entenderlo. Yo necesito ver en todo su esplendor de qué manera Dios me ha amado, para que de esa misma manera entonces yo pueda no solamente devolverle en amor, sino que eso mismo va a hacer que yo le obedezca y voy a vivir mi vida de esa manera. Y una de las cosas una de las áreas donde le voy a obedecer es en el área de la Gran Comisión, donde yo voy a ir y a ser discípulo. Y recuerda que yo soy llamado a ser un discípulo, pero soy llamado también a hacer discípulos. Por eso Pablo está tratando de persuadir a los hombres. Pablo está considerando ¿cómo es que Él puede bajar del cielo a la tierra y yo no puedo moverme de mi casa a la del vecino a tratar de impactar su vida con el mensaje del Evangelio, aun si la primera vez que voy no lo proclamo, sino que lo haga en otra ocasión? ¿Cómo es que Cristo puede despojarse a sí mismo de su gloria sin que yo deje a un lado mi comodidad? ¿Cómo es que Él se mueve? Ya lo mencioné, de la gloria a la vergüenza. Me saca de la vergüenza sin que yo esté dispuesto a ir y tratar de sacar a otros de su vergüenza. ¿Cómo es que Cristo puede usar sus clavos y sus heridas para ministrar incluso a un Tomás, a un incrédulo, y yo no estoy dispuesto a sufrir por el Evangelio que a mí me dio salvación?